Algunas músicas parecen venir de otro mundo, y cuando las escuchas es como si te hablaran a ti, en secreto. Como si el compositor hubiera visto toda tu vida y decidido transcribirla en notas. Ese hombre se llamaba Ennio Morricone. Ennio Morricone no solo componía música, sino que creaba atmósferas que quedaban tatuadas en la memoria colectiva. Desde las primeras notas de El bueno, el malo y el feo, hasta el susurro melancólico de Cinema Paradiso o la armónica en Érase una vez en el oeste. Su música no era un simple acompañamiento, era un personaje más en la historia. En el duelo final del bueno, el malo y el feo, con la tensión crescendo, Tarantino, por ejemplo, confiesa que le era imposible entrar a un cementerio sin correr como lo hacía el feo. Es que su música transporta de inmediato al espectador, al universo sensorial que Morricone dominaba. Aquí es clave plantear la pregunta: ¿cómo un hombre logró que unas pocas notas definieran el alma de una película completa? Ennio Morricone nació en 1928. Este creció en un hogar donde la música era parte del cotidiano, se respiraba en el aire. Ennio, desde muy temprana edad, sabía que debía dedicarse a la música. Su camino estaba ya trazado por su padre. Él, su padre, era un trompetista profesional quien lo introdujo en los sonidos y en la disciplina del oficio desde muy temprana edad. Así lo obliga a estudiar música en el Conservatorio de Santa Cecilia en Roma, donde se forma como trompetista, como no, y compositor, sumergiéndose tanto en la música clásica como en las corrientes experimentales de la época. Sin embargo, su juventud estuvo marcada por la humillación. Tocaba en clubes nocturnos, en bares, lo que lo hacía sentirse menos que sus compañeros del Conservatorio de Roma. Es que Ennio era sensible, tímido y leal hasta el extremo de su profesor, el maestro Goffredo Petrassi, el mismo que nunca valoró su trabajo para el cine, solo hasta varias décadas después. Esto le permitió romper esquemas, ya que tenía las bases académicas, pero también la audacia y la necesidad de buscarse la vida en otros ámbitos, experimentando con sonidos no convencionales. En esta época, buscando su camino, comienza a colaborar a escondidas en composiciones de canciones pop italianas, lo que acrecentaba ese complejo de inferioridad por sus trabajos y origen más humilde también en comparación a la élite musical y también de clases que entraba a este conservatorio. Ennio tiene su primera colaboración con nada menos que Vittorio De Sica, el gran director del neorrealismo italiano, el autor de Ladrón de bicicleta. Esa puerta de entrada le permite empezar a colaborar de manera más fija y seguida en películas del género western, con diversos autores. Hace varias de este último género, pero siempre escondidas, por el temor del desprecio de sus colegas y sobre todo de su maestro. Al mismo tiempo empieza a trabajar como arreglador en RCA, con los cables, con el sonido, y forma ahí una especie de banda de improvisación, con grupo de compositores igual de innovadores, en que utilizaban hasta máquinas de escribir como instrumentos musicales. Es la primera gran demostración de su curiosidad en su música. Ennio salía de la caja de manera natural. Sí, también por necesidad económica. Había abierto sus horizontes musicales en los bares, en la vida nocturna y en la música pop y últimamente en el cine. Pero detrás de todo aquello había un genuino interés hacia lo nuevo, cosa que también mantenía quisquillosamente para sí mismo. Pero como siempre en la vida hay encuentros que cambian tu camino en la historia. Eso llegó en 1964 para Ennio Morricone. Pero no fue un encuentro, no. Con 36 años
se encontró con Sergio Leone, o mejor dicho, se reencontró. El nombre le sonaba conocido, pero no porque Leone fuera conocido, famoso, exitoso ya. De hecho, había hecho un par de películas, pero ninguna le había dado un gran rédito ni comercial ni crítico, sino porque era un ex compañero de colegio. Esa coincidencia maravillosa de la vida provoca una sinergia perfecta, la cual continuó hasta el final de los días de la vida de Sergio Leone, el primero en partir. Era el nacimiento de una de las colaboraciones más prolíficas del cine, uno de los dúos maravillas. Morricone rápidamente y más a gusto con su ex compañero trae todo su bagaje musical, pero le agrega esa vanguardia e innovación en la cual ya venía trabajando. Rompe el molde del western, con silbidos, campanas, guitarras eléctricas, timbres inauditos. Este fue el gran primer éxito de Sergio Leone y también de Ennio. Y también de una figura fundamental en el cine como es Clint Eastwood, y uno de los antihéroes más conocidos en la historia del cine, El hombre sin nombre. El éxito mundial de la película, aparte de cambiarle la vida a Leone y Eastwood, también lo hace para Ennio. De poco empieza a ser llamado cada vez más en el mundo del cine. Es que Ennio era distinto, agregaba nuevos arreglos, sonidos. Era como si no compusiera para acompañar a la imagen, sino para crear un lenguaje propio. Ambos géneros se fusionaban en algo que solo unos pocos lograban, pero siempre dentro de los cánones. En cambio, Ennio salía, se permitía salir de ahí. Habían logrado inventar un género sonoro, el de los spaghetti western. Sin embargo, su inmersión en el cine es descubierto por sus colegas y su maestro, el cual lo felicita por su trabajo, que le había gustado lo que había hecho, pero le dice, rematando, que tenía fe en que volvería a retomar el buen rumbo. A lo que otro colega le dice, más o menos en el mismo tiempo, que colaborar en la música era prostituirse. Está de más decir que eso le cayó como una bomba al pobre y frágil Ennio. Ahí comienza una época de aislamiento, pero también de resiliencia. El éxito no cambió la opinión de sus pares. Esto lo trajo a un aislamiento, a una culpa y un complejo de inferioridad aún más acrecentado, lo cual lo atormentaba. Es que el leal y agradecido Ennio seguía admirando a Petrassi, su maestro. Sentía que debía demostrarle algo. Sin embargo, pese al dolor y al aislamiento del maestro, Morricone empieza una avalancha de colaboraciones. Su éxito e interés es evidente. Los cineastas se lo pelean. Es que tenía ese sello. No componía para decorar, sino para potenciar emocionalmente. Innovaba usando instrumentos poco usuales y combinaciones inesperadas, armónicas que lloraban, coros que parecían gritos, percusiones que simulaban pasos o latidos. Cada sonido estaba pensado para provocar una reacción física en el espectador. Tensión, nostalgia, vértigo. Precisamente su música se movía en un registro de una tensión que se extendía casi de manera extenuante hasta una relución extática, cosa que pedía cada célula del ser. Momento en que es imposible no abandonarse y olvidarse de sí mismo. Y no hay nada más dulce de olvidarse de uno mismo. Es por eso que tal vez la música de Morricone hace tanto llorar. Es porque tiene ese talento de hablarte solo a ti mismo. Esa es su grandeza, la intimidad envuelta en grandilocuencia. Su genialidad radicaba en lograr que la música no solo se escuchara, sino que se sintiera en el cuerpo. Colabora con Leone en la trilogía del dólar y la trilogía del tiempo, con Oliver Stone y un sinnúmero de cineastas conocidos y reputados como Bellocchio,
Bertolucci, por ejemplo. Y hubiera incluso trabajado con nada más ni nada menos que Stanley Kubrick en nada más ni nada menos que en La Naranja Mecánica, si no hubiera sido por el celoso de su amigo Sergio Leone, que le informa a Kubrick que lo tenía bloqueado para la película de Érase una vez en el oeste, cosa que no era cierto porque ya había terminado esa composición para esa película. ¿Se imaginan lo que hubiera sido La Naranja Mecánica con Morricone detrás? En fin. Sin embargo, a todo esto, así todo, componía con un dolor en el corazón, aislado de su familia musical en Roma, sin poder compartir esta alegría, hasta que llegaría el año 1984 con el tema de Débora. Érase una vez en América. Una música de silencios y pausa, en piano, algo que le gustaba mucho a Morricone. Era una música tan poderosa que en el set actores como Robert De Niro grababan con ella en el fondo. Es que envolvía a todo el rodaje. Era una música que elevaba y elevaba. Con esta película, también una obra maestra, se rindieron de rodillas su maestro y colegas. Cito a uno de los últimos. Con Érase una vez en América entendí lo que hacía Morricone. Era una música que nunca estaba en la superficie, se adentraba en las grietas y desde ahí creaba algo nuevo. Algo de este estilo solo podía haber sido creado por un verdadero músico. El mismo colega le escribió una carta pidiéndole perdón con la firma de varios músicos compañeros de Ennio. Al leerla, Morricone lloró de liberación. Por fin el tímido y pobre Ennio era aceptado por sus pares. ¿Qué importaba toda su fama y reconocimiento por todo el mundo si no le era dado donde más quería? Liberado, su arte creció aún más. Llegaron La Misión y Cinema Paradiso, el primero con 3 temas simultáneos, en el que confiesa haber sido casi poseído, en que metía en diálogo la música del oboe, cantos celestiales, y una música rítmica de pueblos originarios. Su director, Roland Joffé, confiesa que le costó convencerlo, pero que cuando por fin le llegó la idea, se puso a escribir de manera frenética. Se podía sentir como una energía se apoderaba de la habitación. Es que en esta composición Ennio afirma que la música le venía dada. Avanzaba como con una lógica casi matemática, que no sabía de dónde venía. Pero pese a todo este virtuosismo y misterio, Ennio tenía un gran sello, dice Hans Zimmer, el otro maestro compositor de música de cine alemán. Es que era posible reconocerlo en la primera nota, tan solo por la forma de las primeras cuerdas. Siguió así Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, el también director de su documental Ennio. Tal vez esta es la música más conmovedora, la cual me es imposible escucharla en soledad sin llorar. Un ignoto y joven Tornatore confiesa haber contactado a Morricone con temor, con cautela y timidez. Sin embargo, es aceptado por el maestro, quien confiesa luego de haber leído el guión que disfrutó mucho haciendo esta película. Es que, ¿cómo no? Si es bellísima. Una carta de amor al cine. Toto. Pese a prometerse a dejar el cine múltiples veces, Ennio seguía trabajando. Es que ya empezaba a estar más en paz. Componía desde el respeto al cine, no desde el ego ni sentirse escalones arriba. Y esto era cuando la música del cine todavía no había sido nivelada hacia arriba. Esto lo hizo Ennio. Ennio nos dejó el 2020 y la música de Ennio sigue viva en los playlists, en el cine y en los corazones. Sus composiciones no envejecen porque están ancladas en lo más universal del ser humano, la emoción pura. Dejó más de 500 bandas sonoras. Escuchar sus obras es aprender que el cine, cuando se acompaña de una música así, es capaz de trascender la pantalla y quedarse con nosotros para siempre. Tarantino, con quien ganara
el Oscar con la película Hateful Eight, dijo que era su compositor favorito, pero no de cine, sino que de todos los géneros y de todos los tiempos. Lo comparaba con Beethoven, con Mozart, con Schubert, y es inevitable preguntarse, ¿estos gigantes siguen siendo escuchados después de 200 años desaparecidos? ¿Lo será Morricone? No lo podemos saber nosotros, pero sí tenemos pistas. Una música italiana dice que al encontrarse con las partituras de Beethoven, por ejemplo, es siempre un desafío, pero siempre es muy claro. Sus partituras son claras y perfectas, como las fórmulas físicas de la relatividad de Einstein. Son elegantes, que es también lo que buscan los físicos, al igual que las partituras de Ennio. Lógica y música, leyes del universo y emoción. Tal vez, y yo sí lo creo, todo está unido. Parecía que Ennio sí tenía acceso a aquello, como Einstein era uno de esos genios, de los que tenían acceso al misterio. La música hay que imaginarla antes de escribirla, decía, y para él era un problema serio. El encontrarse con la hoja en blanco que debía rellenar. Es que había que ir adelante, aferrarse a esa idea antes imaginada y luego investigarla. Pero, ¿qué cosa investigar? No se sabe. Ese es el misterio. Y por eso, cuando lo dice el maestro Morricone, con lágrimas en los ojos, explicando esta problemática, es porque la solemnidad de esta búsqueda es lo más sagrado de la vida. Una música que eleva, que ensimisma, que suena a lo que escuchan los dioses. Ennio Morricone convirtió el silencio en música. Fusionó la prosa con la poesía sonora. Nos recordó que una melodía puede ser más fuerte que cualquier palabra y que cuando la escuchamos, todos nos volvemos un poco más humanos. Y antes de despedirme, díganme, escríbanme en los comentarios cuál es su canción favorita de Ennio y cuál es su colaboración favorita en una película en particular y por qué. La música es el corazón del mundo. Nietzsche. Hola caminante, gracias por llegar hasta acá y si valoras el programa y no quieres perderte de ningún episodio, puedes suscribirte dándole clic a la campanita y dejar una reseña en Spotify o YouTube que me ayuda un montón para aumentar el alcance del podcast. Puedes seguirme en Nico en el Camino en Instagram y TikTok, además de en Nico Vergaray en Twitter. Gracias por acompañarme en el camino.